Repasamos un poco lo que es la tabla de instrumentos tasa fija y de instrumentos SER. Empezamos primero por lo que es tasa fija. Básicamente, lo que ustedes se van a encontrar en esta tabla, que refresca sus precios y valores cada 20 minutos, es una primera referencia arriba de cuál es el dólar MEP hoy. Estamos en 1312 aproximadamente al momento en que se está grabando esta información. Nos sirve como referencia, como para saber qué esperar en base a los instrumentos que vamos a decir. Por otro lado, después, adentro de la tabla, que sería todo esto, lo que vamos a estar viendo es el ticker, es decir, cómo podemos encontrar esta información en cada uno de los brokers en donde nosotros estemos operando. Lo que está en negro de alguna manera son todas LECAPs, son instrumentos que vencen a un año vista aproximadamente. Lo que está en verde se llaman BONCAPs, que al momento de emisión vencían más allá de un año. Y por último, lo que tenemos en azul son instrumentos que se llaman duales, es decir, que nos van a pagar el vencimiento lo que mejor rinda entre una tasa fija y la tasa TAMAR, que es una tasa de plazos fijos mayorista. Al momento del vencimiento se evalúa cuál de los dos rendimientos fue mayor y nos paga el mayor. Es importante aclarar que todos estos instrumentos cotizan en pesos, nos van a pagar en pesos a la fecha de vencimiento que podemos ver en esta segunda columna de la tabla, ¿verdad? Bien. Entonces, si nosotros compráramos hoy a 24 horas, esto liquidaría al día siguiente, por eso acá tenemos la fecha de liquida como para tener referencia y poder hacer los cálculos de rendimiento. Por último, respecto a los días, lo que tenemos acá es cuántos días hay desde la fecha actual de liquidación, digamos, que sería 20 de marzo si compramos hoy, hasta lo que es el vencimiento del bono. Es decir, desde el 20 de marzo, por ejemplo, en la línea número 12, hasta el 31 de marzo, nosotros tenemos 11 días. ¿Sí? Eso después nos va a permitir poder hacer los distintos cálculos. Bien, lo siguiente que es importante es poder tener un precio de referencia. En esta columna es el precio en el que estaríamos pagando el título si lo compramos hoy. En el primer caso, la S31M5, por ejemplo, estaríamos pagando a 153,95. Lógicamente puede variar en el día porque tiene una demora de 20 minutos. La columna H lo que nos indica es la variación diaria, es decir, cuánto está subiendo o bajando el precio de 153,95 respecto a lo que fue el cierre de ayer. Bien. Siguiente, lo que tenemos es el pago final. Es decir, si yo compro este bono hoy a tasa fija, pago 153,95, perdón, este precio, y espero hasta la fecha de vencimiento, que es 31 de marzo, yo el 31 de marzo sé con certeza que voy a cobrar 155,58. Esto aplica así para todos los instrumentos a tasa fija, ¿bien? Que serían los que están con color negro o verde. Para los que están en color azul, este es el precio mínimo que yo voy a cobrar, porque al ser duales no lo conozco hasta el año que viene. Pero asumimos lo que es tasa fija, es decir, es el precio mínimo garantizado. Podría ser incluso más. Así que recuerden, los negros y los verdes, esta columna me indica cuánto voy a cobrar a vencimiento y en el caso de los que están en azul, me indica cuál es el mínimo que espero cobrar a vencimiento. ¿Para qué nos sirve eso? Bien, de alguna manera lo que nos indica es cuál va a ser el pago final que yo voy a recibir y cuál es el rendimiento directo que yo puedo obtener. Por ejemplo, si hago esta inversión a 11 días, en este primer caso, yo voy a estar cobrando 155,58 sobre el precio actual, implica un 1% de rendimiento en pesos. Y así sucesivamente en cada uno de los casos. Pero bueno, esto no es una medida habitualmente que nos permita hacer comparaciones, porque lógicamente un 1% en 11 días no es lo mismo que un 2,6% en 27 días o que un 3,5 en 39 días. Entonces, ¿cómo hago para comparar esos distintos rendimientos? Bueno, lo que se usa habitualmente es expresar esos rendimientos directos en lo que es TNA o tasa nominal anual, que es la que podemos ver acá de alguna manera. Y a pesar de que los instrumentos tienen distintos plazos de vencimiento, yo puedo compararlos con una medida que está estandarizada. Por ejemplo, este instrumento, que es un 1% a 11 días, me está rindiendo en términos nominales 35,2%. Contra, por ejemplo, este instrumento, que es a 39 días y tiene un rendimiento directo de 3,5, sin embargo, si yo anualizo esos 3,5 en el plazo de un año, me estaría dando apenas un 32%. Entonces, si yo tengo que elegir un rendimiento sobre otro, quizás me quedaría más con este primer rendimiento y después vuelvo a invertir esa plata que con este segundo rendimiento que estábamos comparando al 32%. Para eso nos sirve expresar los rendimientos directos en términos nominales anuales. Ese es un criterio. Como en general todos los instrumentos de tasa fija son instrumentos que devengan de alguna manera un cierto rendimiento mensual, se expresan también en tasa efectiva mensual. Y la comparación se suele hacer sobre términos de tasa efectiva mensual. Por otro lado, es decir, en lugar de tomar la TNA, que es lo que me estaría dando de rendimiento a lo largo de un año, tomamos una tasa efectiva mensual, que sería lo que me estaría dando de rendimiento a 30 días, efectivo, es real. Entonces, esa medida de comparación nos permite a nosotros también poder entender a más corto plazo, no ya a un año, sino en realidad a un mes, cuál sería el rendimiento
o el título que más me conviene, por ejemplo. Si yo analizo efectivo mensual, este primer título que vence en marzo, estoy teniendo una tasa de 2,92%. En cambio, si voy a este título que vence en abril, estoy teniendo una tasa de 2,75%. A priori, entonces, me convendría más este título número 1 que vence en marzo que este otro. Pero si yo miro toda la curva, por ejemplo, me resulta interesante el rendimiento del 16 de abril, porque me estaría pagando una tasa efectiva mensual del 3,02. Recuerden, esto es una medida de comparación, no es un rendimiento efectivo que ustedes van a tener por esta inversión. Pero si yo tengo que elegir entre distintos títulos, a lo mejor en lugar de elegir este que vence el 28 de abril y me va a pagar un rendimiento directo de 3,5, pero cuando yo hago la comparación me conviene quizás el 2,6 al 16 de abril, que es un rendimiento mayor que este 3,5 a 28 de abril. Bien, esto es un poco la idea alrededor de todo lo que es tasa fija. Fíjense que nosotros tratamos quizás de poder mirar esta columna, tratar de ver dónde están los vencimientos más largos y tratar de invertir en donde yo de alguna manera tenga un rendimiento más grande. Quizás es atractivo este 3,09% de este título que vence el 30 de mayo, porque quiere decir que a lo largo de cada mes yo estaría devengando en promedio un 3,09%. ¿Sí? Que implica, en términos reales, que voy a estar ganando un 3,7% en 71 días. ¿Qué instrumentos son los que a lo mejor me conviene invertir sin tener en cuenta cuánto va a ser el tipo de cambio y demás? Bueno, básicamente lo que hacemos es mirar todo lo que esté por encima de esta curva y aquello que está por encima de esta curva puede representar una oportunidad. En lo que está por abajo de la curva se suele decir que está caro. Entonces, si yo miro por encima de la curva rápidamente, puedo ver que a lo mejor el rendimiento al 31 de julio del 2025 en una medida de comparación de tasa efectiva mensual me da 3,21. Bien, este S31L5, si lo busco en la tabla, sería esta línea de acá. Este 3,21 efectivo mensual me dice de alguna manera que yo voy a estar ganando en los próximos 133 días un 14,8% de rendimiento directo, que es conveniente a, por ejemplo, incluso este 15% que es un par de días después. Con lo cual, acá yo tomaría la decisión de comprar esta letra y me garantizaría que voy a estar ganando, si me quedo hasta el 31 de julio, un 14,8%. Pero bien, esto es en pesos, con lo cual, algo que hay que tener en cuenta, si yo de alguna manera estoy en un año electoral, en donde el tipo de cambio tiene cierta volatilidad, es qué precio tendría que tener el dólar en ese momento para que yo efectivamente este 14,8% en pesos me represente 0% en dólares. Es decir, desde los valores actuales de 1.312, el dólar se tendría que ir a 1.506 para ese momento, para que se me borre toda mi ganancia, incluso en dólares, especialmente en dólares. En pesos yo la voy a tener, pero probablemente en dólares me va a representar un cero. Esta columna dólar de equilibrio es justamente esa especie de farol que me dice que el dólar debería estar por abajo de cualquiera de estos valores para yo poder tener una ganancia en dólares positiva. Si el dólar está por encima de estos valores a cada una de las fechas de vencimiento, entonces yo voy a estar teniendo rendimientos en dólares de manera negativa. Bien, pasamos ahora a lo que son los títulos SER. En el caso de los títulos SER, expliqué en detalle en otro video que dejo acá en la tarjeta cómo funcionan, son un poco más complejos en general. En ese link ustedes pueden encontrar la explicación de cómo funciona un título SER. Acá básicamente vamos a analizar cuál es la información que nos permite tomar una decisión, asumiendo que ya entendemos cómo están funcionando los SER. El dato que nosotros podemos ver es básicamente el mismo. Acá están todos los tickers, es decir, cómo podemos encontrar cada uno de estos títulos cuando los vamos a operar. En la segunda columna vemos el precio que se está negociando con una demora aproximadamente de 20 minutos. En la tercera columna vemos la variación del precio actual con respecto a lo que fue el cierre del día anterior. En la cuarta columna tenemos la fecha de vencimiento, es decir, cuándo es el último día que cotiza ese bono y en donde después nos devuelven todo el capital acordado, en cierta forma. La siguiente columna lo que nos indica es el cupón. Hay algunos bonos SER que pagan cupones, hay otros bonos SER que se llaman cupón cero. El bono cupón cero, básicamente lo que está sucediendo es que se compra con un descuento y después nos paga al final como una especie de tasa o de rendimiento adicional. Por eso no tienen un cupón particularmente. Hay otros bonos SER, por ejemplo, como este caso, el TX25, TX26 o TX28, entre otros, que sí van pagando distintos cupones a lo largo de la vida de ese bono hasta su vencimiento. Bien, entonces, lo que es interesante acá como para poder decidir si compro un bono SER o no compro un bono SER, en primer lugar es la TIR SER. Es básicamente cuánto por encima de la inflación me está rindiendo este bono. Y lógicamente, como la inflación es un dato que no conocemos, se hacen algunas estimaciones. Pero a partir de esas estimaciones es que yo puedo llegar a calcular lo que sería esa TIR estimada anual, ¿sí? Que sería esta columna de acá al lado. Básicamente, a día de hoy,
En primer lugar, lo que me dice la TIR estimada anual SER es cuánto por encima de la inflación está rindiendo ese bono. Entonces, por ejemplo, en este primer caso, si yo compro el TZX25 y me dice que tiene un rendimiento de 12,32% sobre SER, quiere decir que si la inflación es 20%, este bono me va a rendir ese 20% y encima un 12%. ¿Sí? Recuerden que en este caso no es un rendimiento directo, sino que es un rendimiento anualizado de ese rendimiento directo que yo estoy teniendo por apenas estos 11 días, en cierta forma, ¿no? Lógicamente, a medida que me estoy acercando al vencimiento de un bono, es posible que esa estimación sea más alta. Pero esta tiré a hacer, esta columna, me sirve como para ir entendiendo cuáles son los bonos que pueden estar interesantes a partir de su rendimiento de cara a futuro. Lógicamente, como para entender, si yo estoy comprando, por ejemplo, un bono, el TZXO, que tiene vencimiento el 31 de octubre del 25, está rindiendo una TIR sobre inflación de 8,13%. Y fíjense, el bono que vence un mes aproximadamente, no, 10 días después, hoy por hoy me está rindiendo un 7,98%. Entonces, básicamente esto me está diciendo que me conviene comprar el bono que vence 9 días antes, que va a tener un mayor rendimiento sobre inflación. Ok, ahora bien, independientemente de este rendimiento por inflación, lo que nosotros también hacemos acá es tratar de calcular o de estimar cuál sería la inflación futura y sobre esa inflación sumarle el rendimiento SER, como para poder entender más o menos si me convendría comprar un bono SER o quizás una LECAP que es a tasa fija. La cobertura que tiene el bono SER es que si la inflación sube, mi rendimiento va a subir, lógicamente. En cambio, las LECAPs que vimos recién o los instrumentos a tasa fija siempre van a pagar un rendimiento fijo. Entonces no tengo esa cobertura contra tasa, por lo menos, o contra inflación. Entonces, ¿cómo se calcula esta tira estimada? Básicamente, acá arriba nosotros mostramos una proyección que hacemos para los próximos meses a partir de la información que se publica en el relevamiento de expectativas de mercado. A partir de ese dato de relevamiento de expectativas de mercado, nosotros proyectamos cuál va a ser la inflación en cada uno de estos meses a lo largo del año y después hacemos una proyección anual que toma el REM, en cierta forma. Eso nos permite poder estimar a futuro cuánto sería la TIR anual para cada uno de estos bonos SER. Y de esa manera nosotros después comparamos el rendimiento de este bono SER contra, por ejemplo, una LECAP para ver si me está pagando más invertir a tasa fija o si me estaría pagando más un bono SER. Entonces, por ejemplo, si nosotros miráramos este bono que vence en octubre del 2025, tiene una tira estimada anual de 34%. Ahora, si yo voy al de tasa fija y me fijo el 31 de octubre del 2025, ¿tengo algún bono? Tengo esta LECAP. ¿Y cuánto me está pagando esta LECAP? Esta LECAP me está pagando una TNA de 36% y una tasa efectiva de 38%. Este 38 es el que voy a comparar contra el que me estaría rindiendo un bono SER. En este caso es 38 de tasa fija contra 34 de tasa SER. Con lo cual, para el mismo plazo, quizás me conviene o me daría más, si la inflación se mantiene en este rango, invertir en un bono tasa fija que en este bono a lo que es bono SER. Pero bueno, esto es muy variable, depende de bastantes estimaciones, con lo cual no es muy precisa de alguna forma, porque si la inflación no está en estos rangos, lógicamente este rendimiento puede ser superior o puede ser inferior. El objetivo más de un bono SER es tratar de invertir y cubrirnos de una suba de la inflación. Nos garantiza que si la inflación en lugar de ser el 23% estimado para el año termina siendo de 40%, nosotros no vamos a ganar todo ese 40% más un 8 por encima de ese 40. Bien. Y por último, como para ir terminando, nosotros acá también estimamos, a partir de esa inflación futura, cuál es el rendimiento directo que ustedes podrían tener sobre una inversión, comprando a 1140, y si yo mantengo esto hasta el 9 de noviembre y tengo en cuenta toda esta inflación futura para estos meses, y yo estaría ganando aproximadamente un 20,72% en pesos. ¿Qué tendría que pasar con el tipo de cambio? Bien, en primer lugar, esto no es una cobertura contra tipo de cambio, es una cobertura contra inflación, pero de alguna manera nos interesa saber cuánto va a estar el dólar. Para que yo salga ganando en dólares el tipo de cambio al 9 de noviembre, que es el caso que estamos analizando, debería estar por encima de 1.567 pesos por dólar. Si el tipo de cambio está por encima de eso, yo voy a estar perdiendo en dólares. Es decir, a ese momento, el 9 de noviembre, voy a poder comprar menos dólares que los que estaría comprando hoy. Ahora bien, si el tipo de cambio para ese momento está por abajo de 1.567, yo estaría pudiendo comprar el 9 de noviembre más dólares de los que puedo comprar hoy. Por lo tanto, mi rentabilidad en dólares es positiva y me convendría invertir sobre eso. Lógicamente, no sabemos el futuro, pero sí es interesante saber cuál sería el dólar de equilibrio que hace que esta inversión no tenga sentido. Vos pensás que el dólar va a estar arriba de 1.567, entonces no inviertas en este título. Ahora, si pensás que 1.567 para el 9 de noviembre es un tipo de cambio que no tiene sentido y que va a estar mucho para abajo, es probable que te convenga entonces invertir en estos títulos. Por último, vemos acá lo que es la curva. Lógicamente, la curva nos indica que todo lo que está por encima de la curva es una oportunidad de inversión a distintos plazos, lógicamente, tengan en cuenta eso, y lo que está por abajo puede ser que esté caro. Con lo cual es probable que no nos convenga invertir en cualquiera de esos títulos que están por abajo de la curva.